Cuando yo tengo una dificultad con mi computadora, sé a quién acudir. Ya le hablo a mi hijo y ya está. Cuando yo tengo una necesidad en Honduras, ya sé a quién acudir. Ahí está el hombre. Bueno, ¿por qué cuando nosotros tenemos alguna necesidad, ya sea personal, de reparación en la casa, de reparación con algo, regresamos a la misma persona? ¿Por qué? Porque confiamos que vamos a recibir respuesta. Bueno, en los últimos versículos que leímos anoche, el escritor en Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 55, cuando él se encontraba en una necesidad, él ahora da testimonio: invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Tú oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Y luego el testimonio: te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Las dificultades continúan para el escritor, porque si bien es cierto que en esta ocasión el Señor le contestó, le auxilió, aquellos que se oponían a él continuaban. Entonces él constantemente tenía que estar acudiendo al Señor. En estos versículos que tenemos en esta noche, del 58 al 66, en esta primera hora, él da testimonio de que una y otra vez el Señor le ha respondido. Y vamos a llegar a un par de versículos donde él pide ayuda, pero la mayoría de lo que encontramos es testimonio de que el Señor le ha escuchado, le ha ayudado, y es precisamente por esa razón que él acude una vez más a él en esos dos versículos a los cuales he hecho referencia. Pero veamos el resumen de estos versículos 58 al 66 en lo que se refiere a la situación de él en esos momentos. Eso es lo que tenemos en el resumen. Ya que el Señor ha defendido y rescatado a su siervo de circunstancias adversas, ahora que el acecho de sus enemigos persiste y que Dios conoce las acciones, pensamientos y palabras de los hostigadores, el siervo clama por justicia y confía en una justa retribución. Esa fue la circunstancia de estos versículos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra situación hoy día? El Señor defiende, podemos estar seguros en base a lo que allí leemos y la experiencia, el testimonio que Él da, que el Señor defiende y rescata a sus siervos. Entonces, ante el acecho de opositores, clamemos a Dios, confiando que ya Él conoce los hechos y realizará su justa retribución. El primer punto que tenemos en el versículo 58 es que el Señor es el Señor quien defiende y rescata a su siervo. Ya hicimos referencia al hecho de que en los versículos previos, cuando él se encontraba en una cisterna donde sus enemigos lo habían puesto esperando que ahí se ahogara o antes de que se llenara de agua que se muriera de hambre o lo que fuera, que él había clamado al Señor pensando que ya era su último tiempo en la tierra, o mejor dicho, en el agua, porque dice que le cubrió el agua a su cabeza, de manera que
Clamó al Señor, muerto soy, pero el Señor le escuchó y le respondió. Ahora, en el versículo 58 leemos, tú has defendido, oh Señor. Y aquí tenemos que hacer una corrección a la traducción. Tanto Reina Valera como la Biblia de las Américas hacen esto la causa singular. Pero el texto hebreo es plural. Las causas de mi alma. Y creo que en la traducción eso es importante, porque él no se está refiriendo a una cosa en particular, una tan sola cosa, sino las muchas ocasiones en las cuales él ha tenido necesidad de que el Señor le responda. Tú has defendido, oh Señor, las causas de mi alma o de mi vida. El escritor reconocía que en las situaciones adversas y amenazantes que había tenido a través de su vida, el Señor también se había hecho presente para defenderlo. Las palabras defendido y luego también será posible que le bajemos un poquitito al volumen, porque escucho un rebote que a mí mismo me molesta, no sé a ustedes. Quizás ahí sea mejor. Bien, gracias. Las palabras defendido y causas prácticamente son las mismas, son iguales. Y son palabras que tienen que ver algunas veces con pleitos legales, situaciones que se llevan delante del juez para que él decida. Y otras son referencia a riñas entre personas. Quizás esto era lo que estaba sucediendo en la vida de él, porque eran los opositores que constantemente estaban trayendo una cosa u otra en contra de él. No necesariamente estaban acudiendo ante un juez todo el tiempo, aunque tal cosa pudo haber sucedido, y haremos referencia a ese aspecto un poco más adelante. Pero en las acusaciones, pleitos o riñas con las que se oponían, queriendo causarle daño al escritor por ser él un siervo del Señor, entonces el Señor, como su defensor, estaba presente. Tú has defendido, oh Señor, las causas de mi alma. Constantemente tú te has hecho presente en cada ocasión en las cuales he necesitado tu ayuda, tu defensa. El versículo 58 es el punto de partida, podríamos decir, para lo que el escritor va a expresar en los versículos del 59 hasta el 66, o sea, el final del capítulo. El Señor no lo había abandonado, sino que lo defendió de sus enemigos, como ya lo relató en los versículos previos que leímos al comienzo del estudio esta noche. Y este testimonio, el cual leímos, como dicho, fue tan solo una de las ocasiones en las cuales el escritor experimentó esa bendición y esa defensa del Señor. Y esto es algo que lo podemos encontrar a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, todo el pueblo de Israel, el cual era el pueblo escogido del Señor. A ellos el Señor continuamente los defendió, continuamente los sacó de las dificultades cuando los enemigos les atacaban. Esto que dio lugar a las lamentaciones es lo último ya se
lo experimentan ellos como castigo. Pero en ocasiones anteriores, por ejemplo, Salmo 106, versículo 43, menciona que muchas veces el Señor los libró. En el Nuevo Testamento, porque podemos ver muchos versículos en el Antiguo Testamento dando el testimonio de que el Señor ayudó a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento, Pablo, estando en la cárcel, ya la última carta que él escribió, que es segunda de Timoteo, la escribió en la cárcel a sabiendas que su fin en la tierra estaba por terminar. Pero él dio testimonio de varias ocasiones en las cuales el Señor le había librado. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 11, dice, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y luego testifica, y de todas ellas me libró el Señor. Y luego menciona situaciones un poco más personales, como el 4:13, Alejandro el Calderero, que le hizo mucho daño. Luego, en el versículo 16 del capítulo 4, que en su primera defensa nadie estuvo a su lado, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Fui librado de la boca del león. Versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Como hemos dicho en los Salmos, en particular, varias veces se mencionan ocasiones en las cuales el pueblo de Israel, o uno de los salmistas, pide al Señor su defensa y el Señor responde. Ahora, mientras que esas referencias en el Antiguo Testamento, la mayoría de ellas tienen que ver con liberación física, es decir, preservación de la vida, porque ya hemos mencionado anteriormente que ese es el énfasis en el Antiguo Testamento y ese es el concepto de que ellos tienen, que una vez que la mayoría, o menos una vez que la vida termine, eso es. Entonces, por lo tanto, ellos desean preservar la vida. En el Antiguo Testamento, esos testimonios de ayuda, de liberación, de rescate, mayormente tienen que ver con eso, con la vida física. Pero en el Nuevo Testamento, el énfasis es en el cuidado o la protección espiritual que el Señor da a los suyos en el curso del peregrinaje en la tierra por el cual estamos ahora pasando. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. El maligno, obviamente, el contexto es el enemigo de nuestra vida y espíritu. Primera de Pedro 1:15. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Judas 24. Anoche lo mencionamos, ya al final de esa corta epístola. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Y sin embargo, aunque el Nuevo Testamento enfatiza la ayuda que el Señor nos provee en términos de que un día estaremos en su presencia, que no hay duda en cuanto a esa situación, sin embargo, la mayoría de nosotros, como el escritor de Lamentaciones, podemos testificar, podemos dar testimonio de que en una u otra ocasión, y aún podríamos decir varias ocasiones, el Señor
nos ha preservado físicamente, sea en el sentido de preservar la vida en sí, o bien preservarnos de no haber tenido un daño físico. El Señor nos ha protegido, nos ha librado de daño, nos ha defendido cuando hemos sido amenazados por personas con mayor fuerza, tanto sea física o aún poder económico. Él nos ha sacado de lo que nos pudo haber arruinado, podríamos decir. El Señor está activo, cuidando de sus hijos. Y es por eso que Pedro recuerda a los creyentes echar toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, es el Señor quien defiende y rescata a sus siervos. En los versículos 59 al 63 tenemos el segundo punto. Ya que el Señor conoce todo acecho contra sus siervos, entonces clamemos a Él por justicia. Noten ustedes cómo en estos versículos el escritor de Lamentaciones reconoce, da testimonio, declara que el Señor está al tanto. Él se ha percatado de todo lo que sucede en la vida de Él y, obviamente, por aplicación, en la vida de todos aquellos que le sirven. Noten cómo dice Él en el versículo 59. Tú has visto, oh Señor, mi opresión. Versículo 60. Has visto. En el versículo 61. Has oído. De manera que en base al hecho de que el Señor ha visto, Él conoce, Él se ha percatado, Él está al tanto de las cosas que suceden a sus siervos y que Él ha oído aquellas amenazas y situaciones que van en contra de sus siervos. En vista de eso, entonces, noten en el versículo 59, juzga mi causa. Literalmente, juzga mi juicio. Y luego en el versículo 63, mira. La última parte en la Biblia de las Américas es el 2, está en letra cursiva, indicando que esta no es parte del texto. Sencillamente dice, mira, tú observa con cuidado a la situación que ellos están tramando en contra mía. Entonces, habiendo dado testimonio en el versículo 58 de que el Señor ha defendido sus causas, entonces ahora Él continúa el testimonio, pero en medio de ese testimonio, por el hecho de que el Señor ha visto y el Señor ha oído, entonces Él clama nuevamente al Señor y le dice, juzga mi juicio, hazme justicia y mira, observa y por lo tanto toma cuidado de lo que estos enemigos, estos opositores están haciendo en contra de mí. Tú has visto, 59 otra vez, oh Señor, mi opresión. Interesante palabra, porque la forma verbal ya se usó en el versículo 36. Noten. Defraudar a un hombre en su litigio. Estas cosas no aprueba el Señor. Es la palabra traducida aquí
defraudar. No sé si ustedes se acordarán, pero mencioné anoche que esa palabra defraudar es literalmente torcer. Han torcido el litigio, la causa, de manera que continuamente estas personas actúan de tal manera que quien tenga una dificultad y vaya delante de los jueces para que le resuelvan el caso, estos ya han, como dicen, no sé si todavía dicen, recuerdo que cuando yo estaba, como decimos aquí, cipote, se usaba la expresión ya han arreglado el tamal. ¿Sí? Bueno, esto ya lo tenían arreglado. De manera que ya sabían que no importaba qué clase de defensa un fulano tuviese delante de los jueces, ellos ya torcían la situación, de manera que el pobre fulano nunca podía salir ganando. Bueno, esa palabra de torcer, ese es el verbo en el versículo 36, pero en el versículo 59 es la forma a manera de sustantivo. Tú has visto, Señor, mi opresión, mis torceduras, podríamos llamarlo. No sé de qué otra manera podemos decirle, si queremos mantener el significado del verbo traspasado ahora a la forma sustantiva. Ellos continuamente están torciendo la situación en contra mía. Y tú la has visto, Señor. Tú la entiendes. Tú has oído todo lo que ellos han hecho. Y ahora en el versículo 36, recuerdan lo que dice al final de ese versículo. Dice la traducción, estas cosas no aprueba el Señor. Mencionábamos que tanto Reina Valera como la Biblia de las Américas usan prácticamente la misma traducción, pero mencionaba yo anoche que esto es prácticamente una pregunta, aunque no tenga el signo de interrogación. Literalmente dice, no lo ha visto. Y mencionábamos el hecho de que esta no es una declaración de que eso de torcer el litigio o la causa de una persona, el Señor no lo ha visto, no. La pregunta es retórica. ¿No lo ha visto el Señor? Y la respuesta obviamente es lógica. Sí, Él la ha visto. Y es precisamente lo que está afirmando en el versículo 59, que eso de torcerle a Él la situación en cualquier instante o instancia en que se encuentre, estos que la tuercen, tú has visto. Tú la conoces. Tú la sabes. Y por esa razón, entonces, el clamor de parte de él al Señor, en vista de que tú te has percatado de cómo ellos actúan en contra de mí todo el tiempo, entonces, hazme juicio, busca mi causa, busca mi juicio literalmente en la mente del escritor. El Señor habría de ser defensor, habría de ser juez, habría de ser testigo, y es el único que en realidad podría hacerle justicia. No podía él ir a uno de los jueces en Judá para que le ayudara, porque todo era, bueno, esta palabra se usa mucho hoy día, tanto en la prensa como en las conversaciones, todo era corrupción. Sabía que
se iba a un juez, de nada le servía. Pero él se dirige a quien conoce y sabe y se percata de todo lo que sucede a sus siervos. Y no solo a sus siervos, pero a toda persona. Y siendo así, habiendo el Señor, habiéndole ayudado, respondido en la situación que se había encontrado antes en la cisterna, y seguramente en muchas otras situaciones, causas de las cuales él menciona en el versículo 58. Entonces ahora puede acudir al Señor una vez más y pedirle: juzga mi juicio, hazme justicia. En los versículos del 60 al 61 encontramos que estos expanden la idea de algo que Pedro menciona en el Nuevo Testamento. Regresando a la idea de que el Señor lo ve todo, el Señor no se le escapa nada. Salmo 33, 13 dice: el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Y en ese observar del Señor, Él, es decir, el Señor, responde de una forma diferente a unos y a otros. Algo que Pedro menciona en su primera epístola, capítulo 3, versículo 12. Citando las palabras del Salmo 34, 15 y 16, Pedro dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, en contraste, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, en los versículos 60 a 61, lo que comencé a decir anteriormente, expanden la idea de la cita de Pedro, de lo que el Señor ha visto en la dificultad de opresión o torcedura, podríamos decir, de su siervo, lo que él ha sufrido, hace un cambio de eso a lo que sus hostigadores planean contra él. El Señor ve aquello y contra su siervo, pero también ve lo que sus hostigadores están planeando contra él. Noten el versículo 60. Has visto toda su venganza, es decir, la venganza de ellos en contra de él. Obviamente, sabemos que venganza, de acuerdo con la Biblia, no es la prerrogativa del hombre. Deuteronomio 32, 35, el Señor dice: mía es la venganza y la retribución. Y el Nuevo Testamento cita esas palabras en un contexto de una exhortación a los creyentes a no hacerlo. Romanos 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, en el contexto bíblico, la venganza se ejecuta a raíz de que alguien ha violado la voluntad de Dios. Entonces, el Señor va a ejecutar venganza en contra de aquellos que han violado su instrucción, su voluntad, lo que era establecido en su palabra. Pero cuando el hombre decide vengarse, es porque él mismo se siente ofendido. No tiene nada que ver con que la persona de Dios, sino es algo totalmente personal. Porque me hiciste esto a mí, entonces yo te voy a dar el doble. Esa es la idea. Y ese parece haber sido el caso de los que
se querían vengar del escritor de Lamentaciones. ¿En qué habría consistido la venganza de ellos? ¿Por qué habrían ellos querido vengarse en contra de él? Pues, obviamente, él, con sus palabras, con su predicación, con las acusaciones que seguramente les declaró a causa de la violación de la palabra del Señor, ellos se habrían sentido ofendidos. ¿Quién le gusta a que le digan, eres pecadora, arrepiéntete? Yo, a nadie le gusta que lo acusen. Y seguramente él, bueno, sabemos que ese era el ministerio de los profetas, declarar lo que el pueblo había hecho en violación de la palabra del Señor y específicamente del pacto al cual ellos habían dicho que estaban de acuerdo con él. De manera que eso era la mayor razón para la venganza de parte de ellos. En el versículo 61, bueno, también en el versículo 60, has visto toda su venganza, todas sus, dice Biblia Américas, todas sus tramas contra mí. Aquí, Reina Valera nos ayuda mejor, porque la palabra literalmente es sus pensamientos, lo que ellos están pensando, y por derivación, la Biblia de las Américas entonces traduce sus tramas, obviamente, los pensamientos que tenían como para vengarse en contra de este predicador. No eran buenos pensamientos, sino que eran precisamente tramas, planes como para, a ver, ¿cómo nos vengamos de él? ¿Cómo le hacemos mal? ¿Cómo nos deshacemos de él? Como seguramente cuando lo pusieron en esa fosa, no fue una cosa así nomás. Estaban planeando a saber por cuánto tiempo. Entonces, sus tramas, sus pensamientos contra mí. Y en el versículo 61, has oído, dice aquí en la Biblia de las Américas, sus oprobios, pero una vez más, en este caso también la Reina Valera nos ayuda mejor, el 60, has oído su oprobio. Ese es un su de ellos. Creo que dice su oprobio de ellos, algo así. Y ese es el caso. Ellos en conjunto han tramado como para afrentar al siervo del Señor. Y luego repite, todas sus tramas, todos sus pensamientos contra mí. Noten cómo esta es la segunda vez que menciona contra mí. Lo hizo en el versículo 60, sus tramas contra mí, y otra vez en el 61, todas sus tramas contra mí. Esa palabra ahí, oprobios, se puede traducir reproche, palabras con las cuales expresan insultos, burlas, cosas que vayan en contra de él. La palabra en hebreo en realidad tiene que ver con desprecio. Desprecio que puede incluir burla. Y en el caso del escritor, ese reproche obviamente incluye no solo palabras, no solo insultos y burlas que el Señor ha oído y pensamientos que el Señor conoce,
o tramas, sino que también acciones de venganza en contra de su siervo. Y que el Señor ha visto. En el versículo 62, los labios de mis agresores y sus murmuraciones, por tercera vez dice, están contra mí todo el día. El reproche hablado, las palabras con insultos y burlas, y las críticas que en voz baja se decían los unos a los otros, es la idea de murmurar. Críticas en voz baja unos a los otros acerca del siervo eran constantes todo el día. Sin un momento de escuchar insultos, si en una ocasión nos dicen algo, es suficiente causa para sentirnos angustiados, incómodos, molestos. Ya podemos imaginarnos cuán difícil es cuando continuamente, todo el día, hora tras hora, esto está sucediendo. Esa expresión todo el día se usó allá en 3:3, en un contexto un tanto diferente. El 3:3 dice, ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Fue cuando comenzó el profeta o el escritor, el siervo del Señor, a quejarse de los efectos que él percibía estaban en contra de él y que era el Señor quien los estaba llevando a cabo. Todo el día estoy sintiendo todo esto en contra de mí. Pero él llegó al punto de recapacitar y darse cuenta que todo eso sucedía porque él era parte del pueblo que estaba sufriendo. No era que el Señor tenía algo directamente en contra de él, pero él como parte del pueblo estaba sufriendo. Sin embargo, aquí eso de todo el día tiene que ver con lo que estos opositores están haciendo en contra de él. De manera que con el contra mí que se menciona en este versículo y obviamente en los dos versículos previos donde el contra mí se expresa, tiene que ver con el hecho de que él desea, es decir, el escritor desea y apela al Señor para que esa misericordia a cuya conclusión él llegó anteriormente al decir que el Señor nos ha permitido permanecer vivos y ha mostrado su misericordia. Sus compasiones no han terminado. Él ahora entonces expresa o desea pedirle al Señor para que esa misericordia que él pudo entender y captar y aplicar a su vida, que ahora se extienda al alivio que él necesita en vista de la continua situación de acoso por parte de su propio pueblo, porque eran los mismos de su propio pueblo, los sobrevivientes con él que habían quedado en Jerusalén, quienes ahora estaban constantemente acosándolo. En el versículo 63 dice, se sienten o se levanten, míralos. Y aquí por tercera vez, Reina Valera nos está ayudando más. Porque aunque en última instancia el significado es el mismo, mi tendencia es a querer mejor traducir lo más literal posible y entenderlo y explicarlo. Y aquí lo literal es su sentar y su levantar. Mira o míralos. Ya
una vez dijo, juzga mi causa o juzga mi juicio. Hazme justicia en vista de esta opresión o esta torcedura que ellos continuamente tienen en contra mío. Mira, tú has visto todo lo que hacen, su venganza, sus tramas, su afrenta o oprobio, su desprecio, sus murmuraciones, todo eso en contra mí. Y a lo que llega él, es decir, el escritor, lo que llega a concluir y lo que ha observado es que esos estén sentados, o estén caminando, o estén haciendo lo que estén haciendo. ¿Qué sucede? Míralos, porque yo soy el objeto de su copla. No importaba lo que estos estaban haciendo. En el proceso de lo que hacían o conversaban, el pobre, digamos así, el pobre predicador, otra expresión, salía a bailar. Ahí estaba. Llegaban a él y, entonces ya mencionaban algo. Y luego dice esto, su copla, su canto. No creo que necesariamente habían compuesto una canción, un canto, en el cual decían, este predicador es esto y esto, en rima, ¿verdad? Tal vez con un regatón, no sé. No creo que hayan compuesto algo así, pero tal vez una cancioncita, diríamos nosotros, algo que, un dicho que al mencionarlo inmediatamente se les venía a la mente de quien ellos se quieren librar, porque siempre nos está hablando de Yahweh. Siempre nos está diciendo que somos pecadores. Siempre nos está diciendo que esto es y esto va a suceder. Ya nos tiene hasta aquí. Todo el tiempo ellos estaban, ya estuvieran sentados, acostados, lo que estuvieran haciendo, estaban diciendo algo, o tramando algo en contra del predicador. Yo soy el objeto de su copla. Entonces, lo que tenemos aquí, hermanos, es que el siervo del Señor estaba constantemente bajo acoso y en vías de aplicación para nosotros, ya que el Señor conoce todo acecho junto a sus siervos, como lo conocía, y Él declara que así es el caso del siervo. Entonces, clamemos a Él por justicia, como Él lo hizo. Juzga tú mi causa. Mira lo que está sucediendo y responde. A ver, ya casi se nos va el tiempo. Vamos a tener que dejar algo que quería decir, pero bueno, vamos a pasar a algo. Vamos a pasar entonces al tercer punto. Hemos dicho que el Señor es quien defiende y rescata a sus siervos. Luego, a que el Señor conoce todo hecho con sus siervos. Entonces clamemos algo. ¿Sí? En tercer lugar, los últimos 3 versículos. Confiemos plenamente que el Señor realizará su justa retribución contra los que se oponen a sus siervos. Versículo 64 dice, la Biblia de las Américas, tú les darás su pago. Versículo 65, les darás pureza de corazón. Versículo 66, los perseguirás y los destruirás. La oración del versículo 59 fue breve. Juzga mi causa
seguida por míralos en el versículo 63. Mira lo que están haciendo todo el tiempo. Ahora, Reina Valera traduce los versículos 64 al 66 como que si eso fuera una continuación de la oración. Pero las palabras ahí, los verbos, su forma, indican precisamente lo que la Biblia Sagrada nos está diciendo. Reina Valera los traduce como un imperativo. Haz esto. Dales. Persíguelos. Pero no es una forma imperativa. Es lo que llamamos una forma prácticamente futura. Esto está haciendo una declaración. No está aquí apelando al Señor, pidiéndole que haga algo, como parece en Reina Valera, sino que aquí está haciendo una declaración confirmando su confianza en que el Señor va a hacer justicia, confirmando su confianza en que el Señor va a traer su justa retribución en contra de estos que le han acosado durante ese tiempo. Cuando dice en el versículo 64, tú les darás su pago. Eso indica el aspecto precisamente de retribución, es decir, que el Señor nos castigará en forma conmensurable con lo que ellos han hecho. Y eso se ve en el uso de la palabra que aquí dice darás, pero literalmente es tú les devolverás su pago. Es decir, ellos han hecho algo y ahora es como que si el Señor les devuelve lo que han hecho en forma de pago. Esa es retribución. Como aquí hagas, como tú hagas, así será hecho a ti. Esa es la idea de retribución. Y eso se confirma en lo que dice en la segunda línea, conforme, de acuerdo a la obra de sus manos, según lo que ellos han hecho, entonces Él les pagará. Justa, una forma justa en la que el Señor actúa en contra de ellos. En el versículo 65 tenemos una referencia a lo que posiblemente sea una ceguera de corazón. Dice aquí, les darás dureza de corazón. La palabra dureza es la única vez que se usa esta palabra o la forma hebrea aquí. Y cuando encontramos una palabra que solo una vez se usa en el texto, entonces es ahí cuando nos rascamos la cabeza, ¿qué será lo que quiere decir esto? Tenemos que ir a algunos lenguajes cognatos y otras raíces y tratar de ver si eso es dureza. Posiblemente la idea aquí es una ceguera de corazón. El hecho de que ellos no responden, no entienden, no han podido ver la verdad del Señor, que su siervo, es decir, el escritor de las Lamentaciones, les habría predicado, pero que ellos habrían ignorado, la habrían rechazado. Y eso de ceguera espiritual, ustedes pueden chequearlo, creo que tiene que ver precisamente con algo judicial de parte del Señor. Isaías capítulo 6, 9 y 10 menciona esto, lo cual Pablo lo cita en el epístola de Romanos. En el versículo 66, los perseguirás con ira y los destruirás. Dice, con ira y los destruirás de debajo de los cielos del Señor. Ellos eran los que sorprendentemente, después de haber experimentado la destrucción inicial
a manos de los babilonios, y aún la misericordia del Señor, al estar vivos todavía allí en Jerusalén, habían continuado rechazando lo que el escritor de Lamentaciones les había predicado. Y como mencionábamos ayer, lo que Jeremías, si es que es otra persona, aparte del escritor de Lamentaciones, lo que Jeremías les había declarado cuando ellos mismos le habían pedido a él que consultara al Señor. Bueno, ellos, sorprendentemente, después de toda esa experiencia y habiendo reconocido la misericordia, quizás no reconocido, pero experimentado la misericordia del Señor, continuaban rechazando lo que el Señor les había dicho. Entonces, por eso dice, los perseguirás con ira y los destruirás. El resultado de la persecución con ira sería la destrucción de los opositores. La destrucción sería total para ellos. Su existencia llegaría a su fin. Desaparecerían de la tierra, como decimos, desaparecerían del mapa. En nuestra experiencia nos encontramos con personas que se oponen al ministerio. Algunos abiertamente hacen lo que pueden para impedir que prediquemos, que testifiquemos o que tengamos presencia en un lugar estableciendo una congregación. En la forma personal, quizás algunos de ustedes han sido objeto de calumnias, de insultos, de burla. Y quizás esa situación se ha prolongado por algún tiempo. Y aunque han orado al Señor, no parece haber respuesta. En cierta forma, esa era la situación del escritor de Lamentaciones. Estos constantemente seguían y evidentemente él ya había orado al Señor. Pero esto continuaba. Sin embargo, él en estos versículos demuestra que tiene confianza de que en su tiempo el Señor hará justicia. Y el Señor Jesucristo refirió una parábola que debía ayudarnos. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres? Esta mujer viuda continuamente venía a decirle que le hiciera justicia en contra de su adversario. Y al fin, después de tanto tiempo, este juez dijo, ¿por qué esta viuda me molesta? Le haré justicia. Entonces el Señor pregunta, Señor Jesús, ¿no hará justicia a sus escogidos? ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, la última parte de ese versículo indica que no va a ser el caso para todos todo el tiempo. Porque el Señor dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo? No todos, absolutamente todos, van a recibir la justicia que ellos desean todo el tiempo, rápidamente. Cuando el Señor venga, a esos a quienes la justicia que han querido no se les ha realizado, ¿tendrán fe? ¿Continuarán confiando en que el Señor, en última instancia, en los últimos tiempos, cuando Él llame a toda persona en su presencia para dar cuenta, tendrán fe de que el Señor habrá de realizar tal cosa? Y esa es una pregunta para nosotros, hermano.
Porque si bien es cierto que hay situaciones injustas que nosotros hemos experimentado, ya sea porque somos creyentes o bien por cualquier otra circunstancia en la vida. Y decimos, no hay justicia. El Señor asegura que Él llevará a cabo esa justicia en su tiempo y no en el tiempo que yo deseo. Pero si no sucede ahora aquí, si Él viene mañana, en cualquier momento que Él venga, y todavía estamos aquí, nosotros tenemos fe, todavía esa justicia se va a llevar a cabo. Pero de tener. Confiemos entonces, hermanos, que el Señor realizará su justa retribución contra los que han sido injustos en contra de nosotros, ya sea porque somos sus siervos o sencillamente por cualquier otra razón. Ya terminamos. Recordemos esa aplicación que mencionábamos al principio. El Señor defiende y rescata a sus siervos. Entonces, ante el acecho de opositores, clamemos a Dios. Esa es la clave. Clamemos a Dios, confiando que ya que Él conoce los hechos, realizará su justa retribución. Oremos. Padre, sabemos que podemos acudir y clamar a ti, porque en nuestra propia experiencia todos podemos testificar de que en una y muchas situaciones tú has respondido a nuestro clamor. Lo sabemos. Y en base a eso, Señor, ahora clamamos a ti, para que tú nos ayudes. Ayudes en circunstancias que quizás en estos momentos para algunos de los presentes o que están junto con nosotros por medio de Zoom. Quizás entre ellos habrá alguien que está atravesando una situación muy difícil, que se ha prolongado por algún tiempo y que no parece tener respuesta. Padre, rogamos que a tal persona y que a nosotros, a cada uno de nosotros, tú nos des esa confianza de que en ti podemos completamente tener toda nuestra fe, poner toda nuestra confianza y seguridad de que tú estás en control y de que tú harás tu voluntad para favorecer, para proteger, para guiar y para animar a tus siervos. En el nombre de Cristo. Amén.